lo que necesitas escuchar. Cordial bienvenida al doctor Víctor Samuel Rivera. Él es filósofo, investigador internacional en filosofía e historia política. Sea usted bienvenido. Buenas tardes. Estamos conversando, tratando de revisar todo aquello que gira en torno a la ideología de género o a la filosofía. ¿Podría, doctor, llamarse una filosofía a la ideología de género? Bien. Primero permítame agradecerle por la invitación. Han sido ustedes muy gentiles. Le agradezco a BT Televisión la generosidad de compartir conmigo un tiempo. Escuché con atención la introducción, ¿no? Que me pareció muy interesante y sobre todo me pareció muy correcta, ¿no? Muy pedagógica y muy cierta. Y fíjese que se lo estoy diciendo en calidad de que soy filósofo profesional, ¿no? No solamente soy una persona a la que le gusta la filosofía, ¿no? Sino que a ella le he dedicado a mi trabajo. Mire, yo creo que voy a tener que ser un poco incorrecto, pero es la única manera de decir la verdad en esta época, ¿no? Cuando uno quiere ser correcto en esta época, tiene que mentir, ¿no? Tiene que distorsionar, que sobredimensionar, y eso justamente no es el objeto de esta reunión. La experiencia, hay una experiencia social a la que está relacionada el asunto de la ideología de género, ¿no? Y con todo lo que eso implica en términos sociales y morales. Los filósofos la llamamos nihilismo. Es muy importante insistir en este asunto del nihilismo, porque es el contexto más amplio dentro del cual tiene sentido que exista algo así como una ideología de género, ¿no? La ideología de género o todo lo relativo al género difícilmente puede ser filosofía. En realidad es un hecho profundamente motivo de profunda extrañeza que en el mundo de la academia, en el mundo universitario, particularmente en los Estados Unidos, pero también aquí en la Universidad Católica, por ejemplo, existan cosas como maestría de género, ¿no? Porque uno se pregunta, maestría de conocimiento de qué podría ser una maestría de género, ¿no? Mire, todo esto tiene que ver con, el nihilismo tiene que ver con la proliferación de lo que vamos a llamar la concepción democrática del conocimiento, ¿no? En los siglos anteriores al XVIII, del XVIII para atrás, el conocimiento, particularmente el conocimiento filosófico, el conocimiento de las cosas profundas, lo que en la introducción se ha llamado el conocimiento del ser, de manera correcta, estaba reservado para un estamento particular de la sociedad. ¿Por qué? Existe un dicho popular que por ser popular seguramente es cierto: no hay que darle perlas a los puercos, ¿no? Quiere decir las cosas valiosas, las cosas finas, las cosas profundas, las cosas delicadas, las cosas que exigen de uno atención, esmero, pero sobre todo conocimiento, no pueden ser entregadas a cualquiera, ¿no? No pueden ser depositadas en cualquier parte, ¿no? En consecuencia, el conocimiento estaba reservado para lo que podríamos llamar una élite social. Fíjense que esto no hay que entenderlo en el sentido de la gente que tiene mucho dinero y tiene el poder, sino de la gente que es la responsable social de administrar el conocimiento. Eso es lo que hay que entender. Durante siglos, ¿no? Incluso en la época romana y en la época griega, no todos estaban o se consideraban calificados para ser filósofo, sino que existía el que había estudiado, el que se había preparado, el que se había esmerado, y ese era el único que podía hablar con propiedad, con autoridad de temas relativos al ser, incluso si estaba equivocado, ¿no? Pero era el error, la verdad, la discusión, la deliberación entre los que saben. Así que ser filósofo era una forma de vida en relación con el conocimiento de las cosas superiores en la medida en que el ser humano y su inteligencia son capaces.
Pero algo ocurrió en el siglo XVIII. Esto ha sido estudiado por diversos historiadores políticos, por eso también hice mención de mí mismo, que yo me preocupo de eso como pasión personal. Los historiadores políticos, pero también otros pensadores, han descubierto que hay una relación entre la aparición de los papeles periódicos, ¿no?, de lo que ahora ustedes llamarían la prensa, que en esa época, claro, no tenía las características que tiene ahora, pero la prensa aparece a través del papel periódico. ¿Qué es el papel periódico? Es una clase de texto impreso que no tiene formato de libro, sino que tiene un formato pequeño de una hoja, de 2 hojas o de una cuartilla, se decía, ¿no?, y que no está destinado para el que conoce, para el que sabe, para la élite del conocimiento social, sino está destinado para el uso del público, es decir, de las personas que no son la élite del conocimiento social, las personas que no tienen este conocimiento social cultivado de manera particular. Y en consecuencia, el papel periódico da la imagen, ¿no?, esto en filosofía es muy importante, da la imagen, da la figura, Platón diría la sombra, ¿no?, de un conocimiento. Y le hace creer a las personas que son capaces de acceder a esos papeles que, como tienen una sola hoja o una sola cuartilla, son más baratas que un libro de verdad. No hay que encuadernarlas. Una vez que uno ya leyó lo que está en la cuartilla, puede romper la cuartilla, puede envolver carne con la cuartilla, ¿no es cierto? Puede limpiarse los zapatos con la cuartilla, ¿no? Los libros valían mucho dinero, las cuartillas no valían nada. Entonces se difundieron rápidamente por su bajo costo, pero a su vez dieron la imagen de que ellas eran portadoras de conocimiento, es decir, de filosofía, de sabiduría, ¿no?, haciéndole creer al lector que podría ser un lustrabotas, un cochero, ¿no?, una persona encargada de la limpieza de un castillo o de su seguridad, que ella tenía tanta capacidad para acceder al conocimiento como Sócrates, o como Platón, o como San Agustín, o como Descartes. Es decir, se produjo un fenómeno insólito en la historia humana que algunos celebran como la democracia del conocimiento. Pero obviamente no es que todos acceden al conocimiento gracias al periódico, sino que nadie accede al conocimiento gracias al periódico. Incluso el sabio, el filósofo, la persona que es pagada por la sociedad para que cumpla el rol de custodiar el saber, ese también se ve obligado a ir al periódico. Y eso genera este mundo en el cual el lugar que debería haber ocupado la verdad, como hemos visto en la introducción, es sustituido por la opinión. ¿Por la opinión de quién? Del talabartero, que sabe muchas cosas de su oficio, pero que en cambio no sabe su oficio no es la verdad. Entonces de la verdad no sabe nada, ¿no? Y lo mismo la persona que friega el hollín, que bueno, de eso sabrá mucho, pero de la verdad en cambio seguramente no sabe nada. Pero todos ellos sí tienen acceso al periódico, todos ellos pueden tener opinión. Entonces la opinión sustituye al saber. En el nihilismo, de lo que se trata es de la propagación de la opinión, la expansión de la opinión en sustitución, en reemplazo del saber. Si usted me pregunta ahora por la ideología de género, la ideología de género, ¿dónde tiene lugar? No principalmente en las universidades, aunque haya alguna universidad que dicte una maestría de género, como la Universidad Católica, sino ocurre en los periódicos, en la televisión, en las redes. Allí es donde se asienta la ideología de género, que tiene la apariencia, la sombra de un conocimiento, pero en realidad solamente es una opinión. Bueno, una opinión que, sin embargo, empieza a ser impuesta, ¿no? Porque de manera obligatoria se asume en el Estado peruano, porque claro, viene desde las Naciones Unidas, UNICEF, no sé, y adoptan esta ideología y la introducen
en los programas de gobierno del Ministerio de la Mujer Política de o Estado. en el currículo escolar en el Ministerio de Educación, y hace poco estaba el ministro de Defensa también ya anunciando algo así para el Ministerio de Defensa. Es una opinión que lamentablemente la asumen pues como verdad y que la imponen. Esa es la realidad, que lamentablemente ojalá se quedara solo ahí en los diarios, en la página de los periódicos y en la televisión, pero no, o sea, se asume ya como verdad en las normas jurídicas, en los reglamentos, en los estatutos, en los currículos, en fin, por todos lados la están imponiendo, ¿no? Sí, mire, permítame decirle algo, partiendo de una anécdota. En los últimos meses, por razones profesionales, he estado leyendo un libro de Alexis de Tocqueville. El conde, creo que era conde, Alexis de Tocqueville, fue un francés que vivió en el siglo XIX y que se preocupaba mucho del destino de la humanidad, porque también había percibido que existía este proceso de democratización que la gente identifica con la emergencia de los derechos, particularmente lo que se llama la Declaración de los Derechos del Hombre, pero también todos los derechos, ¿no? Algunos de ellos seguramente los vemos con simpatía, pero algunos otros nos preocupan, ¿no? Como el derecho a que un niño se vuelva transexual a los 6 años, ¿no? Es decir, eso nos sorprende y nos admira, porque cuando se dice que eso es un derecho, uno se queda sorprendido, ¿no? Pero Alexis de Tocqueville se dio cuenta de que había una relación entre la democratización del conocimiento, ¿no? Y la formación de las sociedades contemporáneas. Mi memoria no es tan buena y para recordar citas explícitas, pero el texto de Alexis de Tocqueville que quiero citar se llama La democracia en América. Es un libro en 2 tomos que tiene como 1000 páginas, ¿no? Que quizá no sea el libro más apropiado para entretenerse, pero que es un libro escrito con una gran sabiduría. Y lo que él dice es algo así como esto, ¿no? Estados Unidos es un país que se está formando, estamos hablando de 1830, 1840, y es muy exitoso, y les voy a explicar, dice, cómo es ese país, ¿no? Porque aparentemente algún día ese país va a gobernarnos a todos, por distintas razones, pensaba Tocqueville así, ¿no? Y él notó que en los países, digamos así, vamos a hablar de democracia en el mal sentido, ¿ya? Para no excluir que sea posible alguna democracia que no esté vinculada con la ideología de género, ¿ya? Porque no eso, porque quizá lo podríamos conversar otro día, pero lo advierto para que así no hayan malos entendidos. La democracia, en el mal sentido, está amparada, sostenida, articulada por la prensa. Eso dice Alexis de Tocqueville. Dice, por eso en Estados Unidos hay muchísimos periódicos. Dice, en cambio, no existe algo así como la sabiduría, el pensamiento. Decía, si usted va a Estados Unidos, no va a encontrar grandes filósofos, dijo. No va a busque usted novelistas como los nuestros franceses que son tan buenos. No va a haber, porque no hay novelistas, ¿no? Busque artistas, creadores, grandiosos, que hagan obras espléndidas. Busque bellos palacios, magníficas iglesias, y no se va a encontrar con nada de eso. Sino que se encuentra con cosas de uso cotidiano, baratas, ¿no? Y con una concepción mediocre de la vida, donde la gente se pega sobre todo al trabajo, a la producción de dinero y a la obtención del mayor placer posible. Y eso es sostenido en la sociedad a través de la articulación de la prensa. Dice, en Estados Unidos hasta el lustrabotas puede discutir todas las cosas públicas, ¿no? Discute sobre el bien y el mal, en lugar de donde el filósofo o donde el clérigo, ¿no? o ir a su iglesia, simplemente recurre a su propia opinión, dice Alexis de Tocqueville. Y entonces el millonario o la persona que ha tenido una educación muy esmerada y el ignorante, que no sabe nada, se igualan. Pero no se igualan en el sentido de que el pobre se vuelva millonario, o que el millonario se vuelva pobre, ¿no? O que el lustrabotas se vuelva banquero y que el banquero se vuelva lustrabotas. No, se igualan en un sentido muy particular. Se igualan en que para ellos la verdad es idéntica con lo que está en la prensa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto nos explica a través de Tocqueville que la prensa es un poder
Y yo voy a atreverme a decir, como filósofo, que es un poder ontológico. ¿Qué quiero decir con ontológico? Ya que en la introducción se habló de que los filósofos hablan del ser. Bueno, el ser se puede pensar en abstracto, ¿no?, en relación con la divinidad o con las cosas supremas o con las cosas superiores, pero también se puede pensar como aquello que tiene control en una sociedad, ¿no? De tal manera que yo puedo decir que es ontológico, un poder que secuestra la credulidad de la gente. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, la prensa tiene un rol ontológico en las sociedades democráticas en mal sentido. ¿Por qué? Porque sustituye la verdad. Como sustituye la verdad, se convierte en el ser de ¿qué? En el ser de eso falso que la gente, sin embargo, cree ser verdadero. Sí, bueno, y tiene un poder que escoge gobernantes, ¿no? Escoge y castiga también gobernantes. El cuarto poder, el quinto poder, distintos. Sí, ¿no? El cuarto poder. Sí. Se le ha señalado siempre así a la prensa, pero yo creo que, claro, quizás sea el primer poder, esto, más bien. Claro, todo esto es muy válido hasta principios de este siglo, cuando aparecen ya las computadoras y surgen las redes sociales, y entonces está surgiendo, yo creo, una cosa que no sé si es mejor o es peor a la prensa, y que son estas redes donde se transmite también información, se transmite conocimiento, se transmiten verdades, pero también muchas mentiras, ¿no? Sí, bueno, insisto en esta idea de la sombra, la apariencia de la verdad. Es decir, algo se relaciona con nosotros, la verdad se relaciona con uno, en el sentido de que, por ejemplo, hay una verdad de la computadora como objeto, ¿no? Tengo una delante de mí, veo la computadora, la reconozco y sé que está hasta ahí, ¿no? Entonces la verdad aparece delante de mí, yo la reconozco, ¿no? Me relaciono con la cosa, y eso es una verdad en un sentido banal, ¿ya? Pero curiosamente las apariencias son también realidades, solo que realidades aparentes, no realidades completas, no realidades plenas, ¿no? Entonces, claro, hay un sentido benévolo, ¿no?, de estas apariencias. Yo puedo tener el retrato de mi familia en mi consola y entiendo que ellos son la apariencia de mis padres, ¿no? Entonces me conmuevo un poquito, pero sé que no son mis padres. Siempre que tengo la fotografía de mis padres, soy consciente de que ellos no son mis padres, de que el pedazo de cartón que está ahí, por más que yo sería incapaz de romperlo, etcétera, entiendo que solo es una apariencia benévola que cumple la función de acompañarme como si fueran mis padres. El problema en el mundo moderno, en general, que comienza, en mi opinión, con la difusión, con la democratización de la sociedad a través de la prensa, es que privilegia la apariencia, o, vamos a decirlo de otra manera, ¿ya? Hace que la apariencia y la realidad tengan el mismo rango. Ya. Al sabio, al filósofo, a aquel que es encargado por la sociedad para ocuparse de la verdad, a ese le toca a distinguir la realidad más real, para decirlo de alguna manera, ¿no? Porque la realidad también tiene niveles, hay cosas que son un poco importantes, hay cosas más importantes, hay cosas sumamente importantes. Por ejemplo, en las relaciones de familia, la relación padre-hijo, la relación esposo-esposa, pareciera que no fueran cosas importantes cuando uno ve la circulación de opiniones acerca de eso, ¿no? Porque si yo puedo casarme con un rinoceronte, o puedo hacer familia con una palmera y una silla, aparentemente la familia es una cosa banal y estúpida, ¿no? Que cualquiera puede hacer lo que quiera con ella. Y estas opiniones así un poco estrambóticas compiten en el mundo de la prensa con la realidad, que es que todos sabemos que si no tuviéramos familia no existiríamos, ¿no? Claro, o sea, la verdad verdadera compite con la apariencia, ¿no? Y compite y la apariencia, bueno, le tocó perder acá en el Perú, ¿no? Porque con todo el poder que existe y que le reconocemos a la prensa, no pudieron
frenar este movimiento que ha cuestionado a la ideología de género en el currículo escolar. Y cuando los padres de familia salieron a defender a la familia y desfilaron por las calles de Lima y de las principales ciudades del Perú para defender su derecho a escoger el tipo de educación que requieren, rechazando la ideología de género, todos los medios de comunicación acá en el Perú, con algunas raras excepciones, estaban alineados con el gobierno, con la ideología de género, y no pudieron frenar este movimiento que se manifestó en las calles de manera masiva, multitudinaria, y que le dijo al gobierno: un momentito, acá con mis hijos no te metas. Sí, bueno, una cosa que no debemos olvidar es que aunque en el discurso la apariencia y la realidad tienen el mismo rango, es decir, el que venera a su familia como la fuente de su ser y el que cree que la familia es un juego, que yo puedo inventarme la familia palmera, loro, niño, ¿no? Cuando compiten la realidad con la apariencia, uno tiende a creer que efectivamente la apariencia es muy poderosa y la realidad, o por lo menos es equipotente con la realidad. Pero eso es bajo el supuesto, que es que han inventado los filósofos, y creo que en eso se han equivocado, de que la realidad no existe. Es decir, que la realidad que compite con la apariencia por el aplauso de la gente es también una apariencia, ¿no? Y por lo tanto es, así como hay familia binaria, homosexual, familia binaria, no sé qué cosa, ¿no es cierto? También existe gente que cree que hay que tener esposo y esposa. Pero el hecho es que hagamos este ejercicio, ¿no? Si de verdad la relación, digamos, entre un travesti y su compañero tiene el mismo nivel de realidad que un señor y una señora que se han casado, y si a estos dos ejemplos les diéramos la misma oportunidad que a todas y cada una de las variedades infinitas que tiene el mundo de la ideología de género, ¿no? LGTB, etcétera, 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 hasta el infinito, ¿no? O sea, si a todos el infinito de cosas imaginables, ¿no? Relación koala-bebé, ¿no? Ustedes no han visto esta serie americana que se llama Padre de Familia. Me parece que es Padre de Familia. Es una serie de dibujos animados que entiendo que es para adultos, porque no creo que, aunque seguramente muchos niños ven eso, ¿no? Pero se supone que son dibujos para adultos. Y ahí hay un bebé que manifiestamente es la pareja de un perro, ¿no? O sea, es un bebé de 1 año que es algo así como la pareja femenina del perro, ¿no? Hay una escena en la que el bebé sale embarazado y que nacen los bebitos, y que luego deciden que los bebitos son muy problemáticos, así que los aniquilan a los bebitos. Ya. La pregunta es, ¿no? Esto ya lo hemos visto quizá alguna vez en alguna conferencia, ¿qué posibilidades tendría una sociedad que hiciese de esa apariencia una realidad? ¿Qué posibilidades de sobrevivir tendría? O sea, mientras que yo lo vea en Padre de Familia, mientras que lo lea en un libro de la maestría de género de la Universidad Católica, no pasa nada, porque eso simplemente es como un papel periódico, ¿no? Que al día siguiente lo utilizo para ilustrar mis zapatos y lo boto a la basura, ¿no? O lo utilizo para atizar un fuego en un campamento. Pero si quiero construir una sociedad sobre la base de la idea que los bebés se pueden casar con los perros y reproducirse, la pregunta es, ¿cuánto puede durar una sociedad así? Miren, una cosa interesante que se saca de Alexis de Tocqueville, lamento estarlos aburridos con Alexis de Tocqueville, pero es que acabo de leer un libro me siento heroico de haber leído un libro tan grande a estas alturas de mi vida. Alexis de Tocqueville era muy entusiasta con esta idea de la democratización de la sociedad, ¿no? Pero él decía esto, que creo que es especialmente relevante para el medio donde estoy ahora invitado, gracias a ustedes. Decía, pero lo que sostiene en el largo plazo a la sociedad americana, que está orientada
al materialismo, al individualismo, a la búsqueda del placer y de la mediocridad y la banalidad y la apariencia, es que la gente cree en algo superior, que ordena su vida. La gente se ha vuelto idiota, ¿no? Miren, si no creen lo que les estoy diciendo que piensa Tocqueville, pueden también ustedes, o a las personas que nos estén tomando en consideración ahora, los reto a que lean el libro, ¿no? Se llama La democracia en América. O sea, ¿qué sostiene esto que en el fondo todos nos damos cuenta que es irracional, ¿no? ¿Por qué Tocqueville estaba en favor de esa sociedad? Decía, porque aumenta el bienestar. Quiere decir, la gente tiene más plata. Y él decía, qué maravilla una sociedad donde todo el mundo tenga un poco de plata, ¿no? Es decir, el mismo Tocqueville era un materialista, individualista, ¿no? Que para él lo único que importaba era el dinero. Decía, sin embargo, si yo dejase a la gente con el impulso de la prensa para que todos se insulten, se agravien y vayan reemplazando el conocimiento y la sabiduría por la vulgaridad de la prensa, obviamente esa sociedad no podría subsistir. Por eso, decía Tocqueville en el siglo XIX, los norteamericanos le dan una gran importancia a la religión, dijo. ¿Por qué? Porque aunque ellos ni siquiera estén seguros de que exista lo que la religión predica, al menos están dispuestos a dejarse orientar por la religión como un agente de control. Es un control no, digamos, esto es importante subrayarlo, no los quiero atormentar conmigo, ¿no? Es importante esto, ¿no? La religión no es como la policía, ¿no? No es como la milicia, que es un agente externo que me impone orden. No es el policía que viene con un palo y me pega. Y me dice, no puedes tener, no puedes hacer tu familia multiforme con el koala y la palmera, sino que tienes que a la fuerza tener una esposa. Sino que es un mecanismo de control interno de la sociedad. Tocqueville sostuvo de una manera enfática en los capítulos dedicados explícitamente a tratar del rol de la religión en las sociedades democráticas, tomando como modelo Estados Unidos, que las religiones cumplen un rol en una sociedad donde ya no hay verdad, donde ya no hay relación con el ser, donde la gente es libre de decir o hacer las cosas más absurdas. La gente, sin embargo, se controla porque está dispuesta a aceptar este control interno religioso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si en algún momento en los Estados Unidos, cosa que ya ha pasado, ¿no?, la religión paulatinamente va siendo eliminada de la vida civil, las cruces van siendo sacadas de los colegios, ¿no?, los cursos de religión van siendo eliminados en los estados, incluso se reemplazan todos los signos externos de religión o se prohíben, ¿no? Al final, el control interno que la religión hace para que las sociedades se sostengan a pesar de ser democráticas, ¿no?, se termina convirtiendo en un control externo. Es decir, ya necesito policía, necesito FBI, necesito a la CIA, necesito a alguien que controle a esa masa de personas que creen que cualquier locura es verdad, ¿no? Necesito, por lo tanto, el empleo de la violencia para mantener a la sociedad en su sitio. Miren ustedes, en este asunto de la ideología de género, si el Estado no hubiera intervenido, ¿no?, quizá posiblemente todo hubiera seguido tranquilo en el mundo de la reacción religiosa ante este mundo moderno, que en mi opinión es un mundo que está intrínsecamente condenado a su desaparición, ¿no? Hay algo intrínsecamente malvado en esta clase de mundo que podremos conversar otro día, ¿no? Pero es una cosa que yo sostengo: este mundo es esencialmente malo. A diferencia de los mundos anteriores, este mundo es un generador de mal, ¿no? Cuando un mundo normal de seres humanos trata de generar su bien, al contrario, está generando su mal. Es decir, tienen intelectuales que producen el mal, filósofos que defienden el absurdo, los grandes expertos en economía que hacen que los países se arruinen, que la gente se empobrezca, ¿no?, los expertos de seguridad internacional que difunden la guerra, la muerte, etcétera. Algo malo tiene que estar pasando. Igual, tenemos un gobierno que cumple todos los requisitos de lo que es políticamente correcto. Todos son correctos. Y como son correctos, hacen el mal. Es decir, llevan a cabo el mal, pero no con palabras, ¿no?
no con opiniones, que bueno fuera, sino que hay toda una maquinaria en la cual el pensamiento del mal, que es esto que difunde la prensa, no en vano, todos los periodistas, excepto unos que otros seguramente, que se lo callará, todos los periodistas están en consenso de que se requiere ampliar los derechos. Que por qué no puede haber una familia de 8 esposos y esposas, o de 8 esposas, o de 8 animales más una esposa, lo que sea, ¿no? ¿Por qué piensan por qué dicen cosas absurdas, las asumen como verdaderas? Es algo difícil de explicar, pero el hecho es que eso no es solamente discurso, sino que luego se convierte en acción, y el Estado lo convirtió en acción. Al hacer eso, estimuló lo que yo llamaría la reserva que toda sociedad debe tener para subsistir. Así como Alexis de Tocqueville decía que gracias a la religión los Estados Unidos, en lugar de destruirse, se engrandecen, ¿no? También aquí es lo mismo. La religión, ¿no? Independientemente de la denominación, ¿verdad? Porque este asunto de la reacción ha sido interdenominacional, ¿no? Incluso personas hasta no cristianas también han reaccionado, ¿no es cierto?, en nombre de valores superiores. De familia. ¿No es cierto? Porque ya está el Estado, juntamente con este aparato de prensa nihilista, atacando aquello por lo cual la sociedad es posible. Es como que yo fuese el dueño de una casa y dijera, mira, esta casa es bien bonita, pero si no tuviera primer piso, sería mejor, ¿no? Entonces comienzo a tumbarme el primer piso sin darme cuenta de que toda la casa se me va a venir encima y yo voy a morir aplastado, ¿no? Entonces, la religión aquí ha cumplido el rol que Tocqueville dice que debe tener en una sociedad democrática mala, a saber, contener, ¿no es cierto?, ser control de la sociedad, servir como un medio para impedir que se legitime la propagación de políticas malvadas, perversas en las sociedades. Doctor Víctor Samuel Rivera, nos encantaría seguir conversando. Ya nos hacen señas, nos hemos pasado el tiempo. Ahora se Sí, fue. sí, cuánto lo siento, sí. Yo hago votos y confío que lo tendremos pronto nuevamente con nosotros aquí en Betel. Muchas gracias por... Vete, lo que necesitas escuchar.